Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio El Despertar. Un capítulo más, darte la bienvenida a nuestro canal de formación espiritual. Desde aquí, desde España, desde la ciudad de Algeciras, la provincia de Cádiz, en una zona que se conoce como el Campo de Gibraltar. Recibo un cordial saludo desde allí donde nos estés viendo. Y vamos a continuar con esta serie que está basada en este libro que ya lo conocemos coloquialmente como el MAE. Es un manual de adiestramiento espiritual. Abajo en la descripción vas a encontrar el link, el enlace para poder adquirirlo en Amazon. Lo puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Y como ya os digo siempre, os lo recomiendo para poder sacar el máximo provecho de cada lección y también para guardarlo después como material de consulta. Pues muy bien, vamos a ir con el capítulo de hoy. El capítulo de hoy es el 16 y vamos a hablar de la adoración. ¿Qué es la adoración? Sobre la adoración podríamos escribir mucho y de hecho lo hemos hecho en el libro El verdadero poder de la alabanza. Quiero aprovechar que hoy vamos a hablar de este tema para presentarte los dos libros más que tenemos de momento como ministerio. Este es un libro maravilloso que es La Fe. En el capítulo que hablamos de la gracia y la fe y las obras nos referimos a él. El enlace de estos tres libros lo vas a encontrar abajo en la descripción a partir de este capítulo. Es un libro pequeño, pero contiene una revelación poderosísima. Si te interesa el tema de la fe, si quieres conocer qué es la fe, cómo conseguirla, cómo operar en ella, es imprescindible que te hagas con este libro. Es un pequeño tratado, pero que contiene una revelación poderosísima. Como yo digo, estos tres libros, que son los tres bebés del ministerio, lo puedes encontrar en Amazon, te vamos a dejar el enlace en la descripción. Pero hoy vamos a hablar de la adoración. Y como decía, podríamos hablar muchísimo. De hecho, fíjate, este ya es un poquito más ancho. En este libro, que se llama El verdadero poder de la alabanza, resumido en 52 cápsulas. La idea de este libro fue para que los grupos de alabanza pudieran tener un devocional semanal junto con su líder. Yo he sido líder de alabanza, soy de hecho líder de alabanza, pero he sido líder de alabanza por más de 25 años. Llevo más de 30 años en el Ministerio de la Música. Y en estas 52 cápsulas yo recojo toda la revelación que el Señor me ha mostrado personalmente sobre el precioso ministerio de la adoración y de la alabanza. Así que imagínate si pudiésemos o si podríamos hablar horas y horas de este tema. Quizá lo hagamos. Quizá hagamos en este canal de YouTube, no sé, lo estoy meditando, el hecho de, cuando terminemos con el MAE, quizás sigamos con estos dos libros y los desgranemos poco a poco también para todos aquellos que queráis seguir formándonos, porque es un tema muy, muy importante. Pues muy bien, en el tema de hoy, obviamente, no podemos tratar ni una milésima parte de todo lo que podríamos hablar del tema, pero como ya venimos diciendo, como es habitual, lo que queremos es establecer una base, una pequeña base, pero un buen fundamento sobre el que edificar más adelante, ¿de acuerdo? Así que estamos preguntándonos qué es la adoración. Y bueno, ya sabéis, podríamos hablar muchísimo de este tema. Pero si yo me pudiese quedar con una definición después de todos estos años, creo que con la que me quedaría sería que adoración es todo lo que hacemos para honrar a Dios. Todo lo que tú haces para honrar a Dios, eso yo entiendo que es adoración. Y me refiero a actitudes, me refiero a hechos, me refiero a palabras que manifiestan nuestra rendición a Dios y nuestra devoción. Y en ese orden, específicamente nuestra rendición a Dios y nuestra devoción. Ahora voy a hablar un poco acerca de la palabra devoción, porque es una palabra que quizás ya no se use mucho, pero tiene un significado bastante profundo. Pero antes de eso, la rendición. Vamos a hablar de la rendición. Repito, para mí la definición de adoración sería todo lo que hago, todo lo que hacemos para honrar a Dios. Eso es adorarle. Pero si tú me obligaras y me dijeras, bueno, Ale, inténtalo resumir en una sola palabra.
Es una locura, es muy complejo, ¿no? Pero si yo tuviera que quedarme con una sola palabra para definir adoración, escogería rendición. Creo que escogería rendición. ¿Qué es adoración? Es rendición. ¿En qué sentido? En, en una rendición, al final, cuando tú entiendes lo que es adoración realmente, se puede resumir como una rendición total, voluntaria, amorosa. Es un darlo todo, es rendirlo todo, es entregarlo todo por amor a Dios. Esa es la adoración en esencia. Es como decirle al Señor, Dios, tú ganas, tómalo todo, toma mi vida, toma mi ser, todo es tuyo, todo es para ti. Te amo, Dios, eres lo más importante de mi vida. Eso es adorar. Y eso se puede reflejar con actitudes, con hechos, con palabras y también, como veremos ahora, lo podemos vehicular, lo podemos transportar, podemos amplificar con música. Las palabras, o sea, nosotros podemos decir muchas cosas realmente, y más cuando estamos en un ambiente emocional o según en qué ambientes podemos decir las palabras, pero a la hora de la verdad, lo que realmente queda es si tú verdaderamente te rindes a Dios. A ver, me voy a explicar. Cuando tú estás en una reunión, estamos adorando con música, que es el concepto, ¿no?, más global que tenemos, tú puedes decir mil cosas. Y Dios te amo, y eres lo más grande, eres lo más importante. Y claro, son palabras. Pero la verdadera adoración no se ve exactamente ahí, sino en cuando tienes que rendirte. Se ve cuando tienes que tomar la decisión de rendirlo todo a Él, de entregarlo todo a Él, de hacer algo para honrarle. Porque puedes con tus palabras decir una cosa, pero después tus actos o a la hora de la verdad echarte para atrás y no hacer lo que habías dicho que ibas a hacer. O no reflejar esas palabras tan hermosas que le dices. Hay personas que en las iglesias le dicen cosas muy hermosas a Dios, salen por la puerta de la iglesia y están haciendo cosas que desagradan enormemente a Dios. Entonces, perdóname que te diga, eso no es adoración. Lo que tú has expresado en un momento, en un ambiente de emoción y de adoración, realmente no era adoración. Adoración es lo que haces cuando sales, en tu caso, es lo que has hecho cuando has salido de ese lugar. Porque repito, ¿qué es adorar? Es todo lo que yo hago para honrarle, para agradar a Dios. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a rendición, rendirlo todo, rendirlo todo. ¿Qué quiere Dios de mí? Realmente Dios lo quiere todo. Eso es algo que irás aprendiendo a lo largo de tu vida cristiana. ¿Qué quiere Dios de mí? Dios lo quiere todo, pero tienes que rendirlo voluntariamente. Esa es una de las grandes claves para avanzar en la vida cristiana. El segundo término sería devoción. ¿Qué es devoción? Aunque, como decíamos, es una palabra que ya no se usa quizás en alguna canción, ¿no? Devoción es amor, es veneración y fervor religioso. ¿Qué es fervor religioso? Imagínate el agua hirviendo, ¿vale? Fervor y hervor, de donde viene la palabra hervir, provienen de la misma raíz, ¿no? Fervor religioso es algo que está apasionado, que está en ebullición de pasión, de amor por algo. Eso sería devoción. Entonces, adoración es la mezcla de nuestra rendición, de nuestra devoción a Dios. Es un amor que está por encima de todas las cosas. Es que Dios es para ti lo primero, y no solo en palabras, sino que todo lo que haces con tu vida, con tu ser, con tu ejemplo, con tus actitudes, con tus palabras, todo está enfocado, tiene el objetivo de honrar a Dios. Eso sería una vida de adoración. Ahora, un acto de adoración sería cualquier cosa que yo hago para honrar a Dios. Hay un concepto muy extendido y equivocado en las iglesias cristianas, y es que asimilamos por defecto lo que es la adoración con la música. Es como que si lo limitásemos al tema musical, pero verdaderamente la adoración no tiene nada que ver en esencia con la música. De hecho, uno de los mayores actos de adoración que encontramos en la palabra de Dios no va a tener nada que ver con la música. No hay músicos, no hay música de fondo, no hay cantantes, pero es uno de los actos más hermosos y más profundos de adoración que están
registrados en las Escrituras. Esta historia a la que me refiero, fíjate qué curioso porque es una de las muy pocas, no sé si, tendría que hacer memoria, no sé si la única, creo que hay otra más que queda reflejada en los 4 evangelios. Y eso no es ninguna casualidad. Los 4 evangelios cuentan diferentes aspectos, versiones de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, o ven el ministerio de Jesús desde diferentes prismas. Sin embargo, esta historia que vamos a hablar ahora, este acto de adoración, uno de los mayores que están registrados en la Biblia, si no el mayor, está reflejado en los 4 evangelios. Dios quiso que se reflejasen los 4. Ya os digo, es una de las pocas historias, no sé si quizás una, 2 más, que vas a encontrar en los 4 evangelios. Y eso no es un detalle menor, eso es un detalle que nos habla de la grandeza de lo que vamos a ver. Esta historia la podemos encontrar en Mateo 26, en Marcos 14, en Lucas 7 y en Juan 12. Pero vamos a coger Lucas 7 y hablo de la historia de la mujer que derramó el perfume a los pies de Jesús. Dice Lucas 7:36 que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 lo amará más? Pues supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con los cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, Simón, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Es una historia impresionante, es increíble. Es una historia que muestra un acto de adoración enorme hacia Dios. Por eso Jesús, por eso el Señor se ha molestado, se ha tomado la molestia en que quede reflejado en los 4 evangelios. La respuesta es la gratitud de Dios hacia ese acto de adoración, porque quiero que entiendas esto: ningún acto de adoración sincero hacia Dios queda sin recompensa, queda sin respuesta. ¿Por qué? Porque precisamente no se hace para eso. Pero la adoración conmueve poderosamente el corazón de Dios. Me estoy fijando que en los últimos años muchos de los siervos grandes que Dios ha levantado y está levantando, antes han sido adoradores, están ligados al ministerio de la alabanza de alguna manera. Y preguntándome por qué podría ser esto, quizás sea porque cuando tú te conviertes en un adorador, cuando tú aprendes, cuando tú realmente abres ese nivel espiritual en tu vida y te conviertes en un adorador, ya no ves a Dios de la misma manera. La adoración toca lo profundo del corazón de Dios y abre los cielos sobre tu vida de una manera que quizás no se consigue a no ser que atravieses ese camino.
que es el ser primero un adorador. Pero ya os digo, no es necesario la música, como ahora veremos. Lo que pasa es que la música es un vehículo que ayuda mucho a la expresión de adoración. Pero fijaros en esta historia. Esta mujer que era pecadora se postra ante los pies de Jesús, le baña los pies, se los seca con los cabellos. Y Simón, desde una posición religiosa, de una posición de juicio, estaba como analizando, porque había invitado a Jesús como para analizarlo, como para pillarle en alguna trampa, para ver verdaderamente de qué iba Jesús, de qué palo iba. Pero esta mujer no llegó en esa actitud, esta mujer llegó a adorar a Dios y se postró y lo entregó todo. Ese frasco de alabastro que contenía ese perfume, según dicen los historiadores, era como si fuese una... se guardaba como para la pensión de jubilación, era como una pensión de jubilación, como antes el sistema bancario no era como ahora, que ni los gobiernos funcionaban como ahora, que después te apartaba una paga por jubilación. ¿Qué hacían las personas? Iban guardando cosas de valor, de alguna forma, para que cuando ya no pudiesen trabajar en los años ya de vejez, pues ir retirando de eso que habían acopiado, que habían guardado, y lo irían vendiendo para poder así, en los años ya digo, donde no se puede trabajar, donde no se puede producir, para poder tener algo para vivir con más dignidad. Así que esta mujer lo que hizo, fíjate, fue que lo entregó absolutamente todo, todo lo que tenía, su futuro, todo, no le importó, y lo derramó a los pies de Jesús. Aquí no había música, aquí no había cantantes, aquí no había nada relacionado con la música, pero es uno de los actos de adoración más grandes que vas a encontrar en la palabra de Dios. Esa mujer tocó profundamente el corazón de Dios. Sin embargo, Simón, desde esa postura religiosa y de juicio, ni siquiera se acercó. El término griego que se traduce en las Escrituras, en la mayoría de las ocasiones, es proskineo, que significa postrarse delante o arrodillarse delante de. Esta mujer lo hizo literalmente. Para adorar a Dios no es obligatorio hacerlo de rodillas, sino habla más bien de una actitud del corazón, es postrarte, es rendirte, es reconocer la grandeza del ser que tienes delante. Ella sí lo hizo literalmente, ella se arrojó a los pies de Jesús y adoró, expresó su amor, su devoción, su rendición, su absoluta pasión por Jesús, por Dios. Así que, como decíamos, la música es un excelente vehículo para la adoración y por eso lo usamos y Dios lo ha creado así, lo ha diseñado así. Pero no tiene nada que ver en la esencia de la adoración. No es imprescindible, no es indispensable, sino que es simplemente un vehículo para expresar adoración que, como estamos viendo, es algo mucho mayor, algo más grande que simplemente música. Uno de los pasajes más específicos que vamos a encontrar en las Escrituras referente a la adoración es el que Jesús usó para responder a la mujer samaritana. Es curioso, porque en estas dos escenas que estamos analizando de la adoración, encontramos a dos mujeres como protagonistas. Y no creo que sea casualidad. ¿Por qué? Porque una de las claves de la adoración, y creo que quizás por eso Dios usa el ministerio de la alabanza y la adoración como una herramienta para preparar a siervos, en este caso varones, hombres, es porque la mujer quizás tiene más facilidad para expresar sentimientos, tiene más facilidad para abrir el corazón, tiene más facilidad para expresar lo que hay en su corazón. El ministerio de la alabanza y la adoración a los hombres nos ayuda a llegar a ese punto de abrir a la vez que cantamos, que declaramos, que adoramos, de hacerlo públicamente nos ayuda a poder abrir nuestra comprensión de Dios y nuestra capacidad de expresarlo públicamente. Entonces aquí Entonces aquí vemos a dos mujeres en los que Jesús las usa para enseñarnos cosas muy, muy básicas y específicas acerca de la adoración. Vamos a ver ahora el pasaje de Jesús y la mujer samaritana. Para los que sois nuevos en esto y no conocéis estas historias,
Lo que vamos a leer ahora corresponde a un episodio en la vida de Jesús donde él fue a encontrarse específicamente con una mujer que vivía en un pueblo de Samaria. La particularidad con esta historia es que los samaritanos y los judíos estaban peleados, estaban enfrentados, era como lo del Madrid y el Barça, ¿vale? Eran como el gato y el perro. Entonces era muy, muy inusual que un judío y un samaritano tuvieran un encuentro pacífico voluntario, se evitaban, de hecho estaban muy reñidos. Pero aún era más inusual que un hombre judío, en esta época, hace 2000 años, quisiera tener un encuentro con una mujer encima samaritana. Así que se produce aquí una historia verdaderamente preciosa donde Jesús sabe dónde esta mujer va a ir a un pozo a rellenar agua a la hora del día que lo va a hacer, él lo sabe por revelación del Padre y él quiere encontrarse con ella. Y fijaros ahora, vamos simplemente a extraer un poco de la conversación la que se refiere a la adoración. Este pasaje lo encontramos en Juan 4. Vamos a leer a partir del versículo 19, porque ellos entablan una conversación y en un momento de la conversación ella le hace una pregunta a Jesús. Y fijaros, porque le hace una pregunta acerca de la adoración. Es muy interesante. Dice Juan 4, 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta mujer tenía dudas sobre las formas de la adoración. Le pregunta a Jesús, oye, ya que creo que tú eres un profeta o eres alguien importante, o eres un siervo de Dios porque lo estoy percibiendo, tengo una duda. Tengo un run ahí en la cabeza, ¿no? Que hacía tiempo, seguramente que ella lo había estado pensando y no tenía una respuesta clara. Y ellos estaban enfrentados, como decía, en todo, absolutamente en todo. Y también estaban enfrentados en el lugar correcto donde se debía adorar. Ellos creían que era en un lugar y los judíos creían que eran en otro. Entonces ella le pregunta, le dice, oye, ¿me puedes aclarar esta duda definitivamente? Tú que yo te veo que eres una persona, que eres un siervo de Dios o eres un profeta o algo importante, claro, porque a ella todavía no se le había revelado quién era Jesús en realidad. Y dice, ¿tú me puedes decir cuál es tu opinión? ¿Dónde crees tú que se debe adorar? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es el sitio correcto? Esta mujer tenía dudas sobre las formas de la adoración, dudas sobre el lugar físico correcto donde se debía adorar. Pero Jesús lo que la enfoca es en la esencia de la adoración. O sea, Jesús lo que la enfoca es en que no se trata de lugares ni de formas externas. No se trata del ritual correcto, ni el sitio correcto, ni de la forma o la apariencia externa correcta, sino que Jesús la enfoca en la esencia. Se trata de la actitud y el espíritu correcto con el que se adora. Esa es la clave. Y Jesús nos da aquí una de las bases fundamentales acerca de la adoración. ¿Por qué? Porque Jesús le está indicando a esta mujer que a partir de ese momento, a partir de la llegada de Jesús a la tierra, a partir del ministerio de Jesús en la tierra, Dios estaba buscando un perfil específico de adorador. Iba a suceder un cambio radical en la forma de entender y practicar la adoración. Por eso Jesús dice, la hora viene y ya ha llegado la hora. Esa frase marca un antes y un después, donde a través de Jesús, uno de los cambios profundos que Él va a traer y va a realizar en relación al antiguo pacto es la forma de adorar, es en el espíritu y es en la esencia de la adoración. ¿Por qué? Porque dice que el Padre está buscando un perfil ahora específico de adoradores, no en un lugar correcto, no es si es Cádiz, no sé si es Sevilla, no sé si es España, no se trata que sea Estados Unidos, no se trata que sea Latinoamérica, no se trata que sea Japón, China, no estamos hablando de un lugar más santo, ni siquiera Jerusalén, ni siquiera Israel. Lo que Dios ahora está buscando son adoradores, en espíritu y en verdad. O sea, no son las formas, no son el lugar físico, es la esencia, es la actitud.
es el espíritu en el que tú lo estás haciendo. Así que eso es fundamental para entender. Ya os digo, de hecho me gustaría repasar brevemente el contenido de la adoración, porque simplemente para que sea como una muestra, como un botón de muestra, por si tenéis interés en este tema, os recomiendo muchísimo este libro. Es el resumen es el concentrado de 30 años en el ministerio y más de 20, y casi 25 como líder de alabanza. Y en este libro lo que vas a encontrar es qué es la adoración. Son 52 capítulos, 52 cápsulas muy pequeñas. Son devocionales realmente para compartir, ideados, diseñados, para compartirlo con el grupo de alabanza y de adoración, pero por supuesto es una revelación que nos puede servir a todos, de hecho. Diferencia entre alabanza y adoración. ¿Por qué adoramos? Capítulo 4 es adoración no es darle lo mejor a Dios, adoración es darle lo que Él quiere recibir. Vamos a hablar del ministerio de la alabanza como guerra espiritual. Vamos a hablar del vínculo ancestral entre la música y la profecía. Vamos a ver las dos formas de atraer la presencia de Dios. Vamos a ver lo que son adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a ver varios capítulos acerca del tabernáculo de David, lo importante que fue, el hito histórico y el cambio que marcó. Vamos a ver cómo batallar y cómo aprender el verdadero poder que Dios le ha dado a la alabanza, al ministerio de la alabanza. Vamos a ver el río que sale del templo de Dios y vamos a ver muchos y muchos temas más que nos van a llenar de revelación de la poderosa unción que Dios ha depositado sobre la música y sobre la adoración. Y ya te digo, aunque adoración no está vinculado únicamente a la música, el poder que tiene la adoración es tan grande. El verdadero poder de la alabanza, el verdadero poder de la adoración es tan enorme que si tienes interés te recomiendo este libro, porque Dios ha depositado una unción poderosísima en la adoración. Realmente tienes que entender una cosa y simplemente te explico eso para terminar, para no hacerlo demasiado extenso. De lo que se trata toda la película, permíteme decirlo así, toda esta historia en la que nos estamos viendo envueltos, todo se trata de una guerra por la adoración. Lo que nos enseña la palabra de Dios es que Satanás se revela. Era un ángel de Dios, era un ángel bueno, un ángel hermosísimo, poderosísimo. Creemos, también lo explico aquí en este libro, creemos que era el líder de alabanza en el cielo, era el encargado de dirigir la alabanza en el cielo. Todo eso lo vas a encontrar aquí. Pero él vio la adoración que Dios recibía y lo deseó en su corazón. Y esa fue la raíz de su caída. Esa fue la raíz del mal en él. Por eso ahora la vida, aunque la gente cree que la vida se trata de trabajar, de ganar dinero, de conseguir placer de alguna manera, todo el mundo se mueve verdaderamente en una guerra de adoración. Satanás quiere que se le adore de diferentes formas, disfrazado de diferentes o envuelto en diferentes embalajes, o como lo quieras llamar, diferentes religiones, en el dinero, en el placer, en la música en sí misma, en mil y mil historias, pero Satanás quiere, anhela lo que le llevó a la caída, lo que propició toda la historia de la humanidad, de la salvación, porque Jesús tuvo que venir, la introducción del pecado, todo fue una guerra de adoración. Es que Satanás, Lucifer, que era su nombre original, codició la adoración que solo a Dios pertenece. Fijaros si es importante este tema de la adoración. Así que todo este tinglado que tenemos aquí montado, toda la que se ha liado, ¿no? Como dicen, ¿no? La que ha liado pollito, todo es una guerra de adoración. Satanás sigue queriendo, sigue buscando, sigue intentando recibir la adoración de todas las maneras posibles, robársela a Dios. Pero cuando nosotros entendemos el poder, Satanás lo entendió por eso, porque seguramente él era el líder de alabanza en el cielo. Pero cuando tú como hijo de Dios, como cristiano, entiendes el poder de la adoración, con música también, pero sin música, va a cambiar tu vida cristiana. Necesitas ser un adorador. Me gustaría que ahí donde estás ahora mismo le pidieras al Señor que te hiciese un adorador, una adoradora. De verdad, díselo, dile, Señor, hazme un verdadero adorador.
hazme una adoradora, porque eso va a cambiar tu prisma completamente, va a ampliar tu conocimiento, vas a recibir una revelación que ni siquiera te imaginas. Los cielos se abren para los adoradores. Los cielos se abren de una manera diferente para los adoradores y sus ojos empiezan a ver. Mucha revelación se desata para los que deciden ser adoradores, para los que escogen el camino de la adoración. Y ya vuelvo a repetir y reitero, no es solo música, esto no está simplemente limitado a la música, porque sería un poco injusto, porque tú dices, vale, Ale, tú sabes cantar, tú sabes tocar, bueno, sé cantar, no sé cantar, pero bueno, canto lo mínimamente decente posible para poder dirigir la alabanza. Sé tocar, sí sé tocar un poco mejor en la guitarra, pero sería muy injusto que solo las personas que pudieran tener, o sea, que tengan esos dones y esas capacidades pudieran entender o conocer o transitar el camino de la adoración. Pero lo bueno, lo hermoso, lo maravilloso de esto, y para lo que estamos estudiando todos estos capítulos, para que entiendas que la adoración no es solamente música, va mucho más allá. Puedes convertirte en un adorador o en una adoradora sin necesidad de tener ningún don, ninguna capacidad musical. De hecho, deberías hacerlo y deberías proponértelo, y esto deberías incluirlo en tu oración. Yo, como consejo personal, te animo en este capítulo a que le pidas a Dios, Dios, hazme un adorador. Dios, hazme una adoradora. Que yo llegue a ese punto de romper mi corazón como este frasco de perfume, como esta mujer, que se pueda romperme a tus pies, que pueda llenar el lugar donde tú estás con mi adoración, con un corazón quebrantado, con un corazón roto, rendido, totalmente entregado, sumiso a la voluntad de Dios. Y eso va a cambiar tu vida. Y créeme, no solo va a cambiar tu vida, va a cambiar tu vida y la de todo tu entorno. Porque al igual que cuando esta mujer rompió el frasco de alabastro, el perfume llenó toda la sala y lo impregnó todo. Cuando uno de nosotros escoge el camino del adorador y permite que Dios rompa su frasco de alabastro, y voluntariamente lo rompe y lo entrega en rendición, en devoción a Dios, eso cambia toda la atmósfera, eso la impregna, y vas a ser de bendición, vas a ser un agente de cambio y de bendición allí a donde Dios te ponga. Son increíblemente necesarios y poderosos los adoradores. Así que te recomiendo, por favor, que ores a Dios en esa línea y le digas, Dios, haz de mí un adorador. Y créeme, no te vas a arrepentir y Dios va a cambiar tu vida por completo. Muy bien, pues vamos a terminar, ya os digo. El que tenga más interés, pues puede acudir a este libro, dejaremos ahí toda la información. Y simplemente esta base, este fundamento, adoración es todo lo que tú haces para honrar a Dios, ¿de acuerdo? Esta lección solo tiene un capítulo, una sola pregunta, que sería, ¿cómo definirías tú qué es adoración? O en otras palabras, ¿qué es para ti la adoración? ¿De acuerdo? Espero que esta breve introducción te haya sido de ayuda y que te sirva, que es el propósito de este manual, a seguir edificando ahora a partir de esta base. En el capítulo siguiente hablaremos de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Hablaremos sobre el origen de la iglesia y también veremos brevemente las ordenanzas de la iglesia. ¿Eso qué es? Bueno, pues en el capítulo que viene, si Dios quiere, encontrarás la respuesta. Recibe un cordial saludo desde aquí una vez más. Muchísimas gracias por escogernos para ser tu medio de formación, tu canal de formación o uno de ellos para tu desarrollo espiritual. Que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él
haya venido sobre ti y haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón en este momento, quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.